Saludos, bendiciones, qué bueno es estar con ustedes una vez más. Estamos llevando a cabo este tiempo de estudio en nuestros hogares que se han convertido en grupos CCI, una extensión de nuestra iglesia semana a semana. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Hoy nos corresponde el estudio número 30. Estamos ya avanzando, vamos avanzando. Y vamos a ver del capítulo 16, que es nuestro segundo estudio de este capítulo, los versículos 13 hasta el 28. Aquí nos vamos a encontrar cómo Jesús reafirma que es el Cristo, el Mesías prometido. En este segundo pasaje de este capítulo 16, como les he mencionado, encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos que Él es el Cristo, el Mesías prometido para el pueblo de Dios. El Mesías que trae redención, el Mesías que trae salvación. Recuerden ustedes que en forma reiterada, en forma constante, mientras Jesús interactuaba con sus discípulos, iba reafirmando, iba compartiendo con ellos algunos aspectos importantes, no solo de su trabajo de ministerio, sino de su misión, Vamos a irnos ya al estudio del texto. Vamos a encontrar de los versículos 13 hasta el 15 lo siguiente. Aquí vamos a encontrar cómo Jesús pregunta a sus discípulos sobre quién creen ellos que es Él. ¿Quién creen ellos que es Él? Versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 16 que estamos viendo. Jesús decide ir con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, situada junto a una de las fuentes del río Jordán. Jesús buscaba en ese espacio, un espacio tranquilo, un espacio aislado, apartado, buscaba la oración, pero a la vez también compartir algunas instrucciones a sus discípulos, instrucciones relevantes de Él como el Cristo. Entonces ocupó, como solía hacerlo, Jesús a veces se retiraba solo para tener un poco de tranquilidad, para orar, tener comunión con el Padre, descansar un poco. Pero también solía a veces tomar a los discípulos, llevárselos y ahí entonces comenzar a compartir con ellos y enfatizar algunas cosas que Él quería enfatizar. Este es el caso. Se va a una región, a un espacio de Cesarea de Filipo y ahí entonces, junto a una de las fuentes del río Jordán, toma tiempo para buscar oración y también hablar con sus discípulos. ¿Qué hace Jesús ahí? Bueno, los comienza a preparar acerca de su muerte, algo que estaba próximo a acontecer. También les hace sentir que como rey, Él tiene control de todo. Y como profeta está por mostrar que Él es verdaderamente el Mesías, largamente esperado. Como profeta y como Mesías debe de cumplirse entonces en Jesús las profecías que estaban dichas para Él, que tienen que ver con sufrimiento de parte de Jesús, muerte de parte de Jesús, pero también resurrección. Ya Jesús les comienza a hablar de todo esto en estos versículos. En este contexto en que les está compartiendo, Jesús les lanza una pregunta a los discípulos. ¿Qué cree la gente o quién cree la gente que soy yo? Y los discípulos contestan con varias versiones. Le dicen que hay gente que cree que él es Juan el Bautista. Otros creen que es Elías. Otros creen que es Jeremías. Otros creen que es alguno de los profetas. Entonces Jesús ya más puntualmente ya no le pregunta a los discípulos quién cree la gente que es Él. Ahora les pregunta a ellos, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Esta es la pregunta crucial, no solo para estos discípulos, sino para nosotros como discípulos del Señor también. Es decir, para nosotros, ¿quién es Jesús? Para nosotros, ¿qué es Jesús en nuestra vida? Porque para algunos Jesús puede ser una moda, el cristianismo mismo puede ser una moda, algo que yo abracé porque está de moda hacerlo. Para Jesús, para algunos Jesús puede ser un
personaje histórico, un hombre bueno, alguien que vino a hacer bien. Algunos piensan que Jesús era una especie de socialista, de gente que quería la paridad para todos, que todo el mundo tuviese el acceso a las cosas materiales. En fin, cada quien puede tener una versión de Jesús. Y por eso es importante saber contestar esta pregunta de Jesús, que está vigente para nosotros hoy como discípulos, y que debemos de contestar no por el capricho ni por la idea nuestra, supuesta, sino en función de lo que está escrito en la Biblia. Para nosotros Jesús es lo que la Biblia dice que es. Atención a esto que le estoy diciendo. Para nosotros Jesús es lo que la Biblia dice que es. ¿Cómo definir a Jesús? Como la Biblia lo define, como el Cristo, el Salvador, el Redentor de nuestra vida, quien pagó el precio por nuestros pecados. Así hay que definirlo. Bueno, pasando al segundo punto de este estudio, vamos a encontrar cómo a la pregunta que Jesús les ha lanzado a los discípulos, Pedro sale al paso y declara a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ver que esta respuesta de Pedro tiene de parte de Jesús un elogio. Es decir, que Pedro, cuando dice lo que dice, lo dice recibido como una revelación de parte de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En los versículos 16 al 17. Vuelvo a mencionar, a la pregunta directa de Jesús es Pedro quien responde. Al declarar Pedro que Jesús es el Cristo, que lo hace refiriéndose a Cristo en griego, está afirmando que Él es el Mesías en hebreo. O sea, un mensaje para ese momento y un mensaje también que abarca el pasado. Es decir, que Jesús es el enviado de Dios, el ungido, largamente esperado, el apartado para ser el profeta principal de su pueblo, el único sumo sacerdote, el Rey eterno. Todo eso está diciendo Pedro en ese momento. El Hijo del Dios viviente significa que en un sentido único y aplicable, esto se le está otorgando a Jesús y no a ningún ser humano. O sea, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que estábamos esperando, tú eres el ungido, tú eres el profeta apartado, tú eres el único sumo sacerdote, tú eres el Rey eterno. Pero no solo le dijo tú eres el Cristo, le dijo tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso significa, en un sentido, algo aplicado a ningún ser humano, solo a Jesús. Entonces encontramos que de inmediato también Jesús le anuncia a Pedro que es bienaventurado, es dichoso al recibir esa revelación del Padre. Bien, es importante todo esto y vemos aquí cómo el Padre interviene para que los creyentes pidamos, podamos recibir la revelación de que Jesús es el Cristo. Por eso les decía hace un momento, ¿dónde encontramos la revelación nosotros de quién es Cristo? En la Biblia. Esta es la revelación, esa es la palabra revelada. Nosotros tenemos una palabra a nuestro alcance que en ese momento no tenían los discípulos, pero este texto que nosotros tenemos acá nos habla acerca de Jesús y nos revela quién es Jesús. Así es que nosotros como creyentes no estamos para suponer quién es Jesús, nosotros estamos para asegurar quién es Jesús. Jesús es el Mesías, es nuestro Salvador, es el Salvador que sufrió, que murió en la cruz, pero también resucitó para nosotros. Nosotros tenemos claros, si a usted le preguntan quién es Jesús, entonces usted tiene que responder en función a lo que la Biblia dice acerca de él, no de acuerdo a lo que a usted se le ocurra. Porque esta es la revelación para nosotros. Aquella revelación que recibió Pedro está contenida en esta revelación que nosotros recibimos a través de la palabra. En tercer lugar, Jesús le anuncia a Pedro la autoridad de la iglesia de atar y desatar en la tierra. Versículos 18 hasta el 21. Aquí Jesús le anuncia a Simón, que es Pedro, es él, Simón Pedro, que Pedro significa roca, y le dice Jesús que sobre esa roca, es decir, sobre él, va a edificar su iglesia. Es decir, está comenzando a partir de ahí, se inaugura un concepto
que no había sido compartido antes. Es el concepto de iglesia. O sea, la iglesia del Señor. Y a partir de Pedro, del trabajo que van a hacer los discípulos, se inaugura ese proceso de nacimiento de la iglesia aquí en el mundo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces Jesús le dice a Pedro que sobre él va a ser edificada esa iglesia. Atención a esto, que el poder del infierno y de la muerte no van a poder vencerla. ¿Usted cree que esta pandemia va a vencer a la iglesia? ¿Usted cree que esta pandemia, porque la iglesia está cerrada en su edificio o ha estado cerrada, va a vencer a la iglesia? Al contrario, va a ver usted cómo la iglesia va a crecer más, cómo la iglesia va a seguir adelante, cómo los creyentes van a buscar la forma de congregarse y de conectarse con Dios. Va a ver usted cómo se va a despertar más hambre y sed del Señor. Va a ver usted cómo va a haber la oportunidad de evangelizar más. Va a ver usted cómo vamos a utilizar todos los recursos que sean necesarios para seguir adelante. O sea, por eso hemos dicho, la iglesia no se cierra. Por esto, porque Jesús le dice a Pedro y le anuncia, no solo que a partir de él se va a comenzar todo eso que va a ir naciendo y creciendo, que se llama iglesia, sino que el poder del infierno y de la muerte no van a poder vencer a la iglesia. Tome en cuenta eso, no va a poder vencer a la iglesia. Aquí esto otro también, además le ofrece a Pedro darle las llaves del reino de los cielos, lo que significa que lo que Pedro atara aquí en la tierra o lo desatara también tendría un efecto allá en los cielos. Y atención a esto, porque esto no solo es para Pedro. O sea, sobre nosotros se va edificando también la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero igual a nosotros se nos ha dado la autoridad en Dios para poder en el Señor atar y desatar. Y lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, lo que nosotros declaramos aquí en la tierra, cómo nosotros actuamos aquí en la tierra tiene un efecto en el ámbito espiritual. Dice, tú atas aquí, se ata en los cielos. Tú desatas aquí, se desata también en los cielos. Así es que tenemos el recurso espiritual. Por eso el infierno no solo está para hacer cosas con nosotros estamos para proponer agenda y también para, en el nombre del Señor, ir y atar y desatar. Tú puedes atar y desatar en tu casa. Tú puedes desatar a tus hijos. Tú puedes atar situaciones de bendición para tu vida. Tú puedes atar el plan de Dios para tu vida. Tú puedes desatar el plan del Señor para que se suelte la bendición para ti. Es una autoridad que el cielo te ha entregado. Y ya para ir en la recta final, vamos a ver en el punto 4 de este estudio cómo Jesús anuncia su muerte y Pedro le reclama, versos 21 al 23. A partir de ese momento, Jesús comienza a hablarles más claramente acerca de su sufrimiento y de su muerte. Al escuchar Pedro el relato que Jesús les está haciendo de cómo él iba a tener que padecer y iba a morir, entonces Pedro cree estar haciendo una cosa correcta. Lleva a Jesús aparte y comienza a reprenderle. Entonces a eso Jesús responde diciéndole que se quite de ahí, porque en realidad, a diferencia de hace un momento, que había sido influenciado por una revelación de parte de Dios, de parte del Padre, indicándole quién era Jesús, en ese momento estaba siendo influenciado por el mal para provocar en Jesús el que Jesús desistiera de la misión que tenía en este mundo. Entonces le dijo, apártate de mí, me eres tropiezo. Entonces aquí es importante, vea cómo nosotros los seres humanos podemos ser susceptibles e influenciables a la influencia de Dios en un momento, pero si nos descuidamos podemos ser influenciados también por el mal para pensar y para actuar en forma equivocada. Así es que es valioso agudizar nuestro discernimiento para advertir cuánto de lo que estamos sintiendo es algo que tiene que ver con Dios o cuánto de lo que estamos sintiendo es algo que no tiene que ver con Dios. Y pudiésemos nosotros en un momento ser instrumentos influenciados por Dios para lo bueno, pero al mismo tiempo pudiésemos ser, creyendo que estamos haciendo lo correcto, como lo hizo Pedro acá, un estorbo para que Dios haga su obra. Nosotros tenemos la responsabilidad de discernir como parte de la iglesia y como seguidores de Cristo si lo que estamos haciéndolo para que fluya lo que Dios proyecta como plan o estamos estorbando más bien al plan del Señor. Y de ahí,
quinto punto de este estudio, vamos a encontrar cómo Jesús desafía a sus discípulos a ser verdaderos seguidores. Esto del versículo 24 hasta el 28. Luego, después de esto, de estos episodios que ya hemos mencionado, Jesús desafía a sus discípulos a ser verdaderos seguidores. Y eso tiene implicaciones. Hermanos, seguir al Señor tiene implicaciones. Ser discípulo del Señor no solo es decirlo, tiene implicación en la práctica. Y aquí entonces Jesús les propone que ser seguidor de Él, ser discípulo de Él, implica abandonar su manera egoísta de vivir. O sea, uno no puede pretender ser discípulo del Señor y tener una actitud egoísta a la hora de administrar su vida. El egoísmo tiene que ser desterrado de la vida de aquel que es discípulo del Señor. También Jesús les dice que es importante tomar cada uno su cruz. Y hermanos, cada uno tiene el desafío de una cruz personal, que tiene la implicación de aquello que nos reta todos los días, aquello que es lo que tenemos que cumplir cada día, aquello que pesa sobre nuestra espalda, que nadie más va a poder llevar por ti. Es tu propia cruz. Es la cruz de la implicación de querer servir al Señor. Querer servir al Señor tiene implicaciones. Y una de ellas es tomar tu propia cruz también. Y luego explica lo que significa seguirlo en otra dimensión. Como le estoy mencionando, no pretender, mejor dicho, no aferrarse a la vida, no pretender ganar lo que el mundo ofrece y prestar atención cada día a las acciones, teniendo en mente que Él va a volver. O sea, le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que ser mis seguidores. Y seguirme a mí implica dejar de vivir egoístamente, tomar cada uno su cruz. Y les explica un poco más, no deben aferrarse a la vida. No pretendan ganar lo que el mundo les ofrece. Y presten atención a sus acciones todos los días, porque un día yo voy a volver y voy a juzgar. Bien, el texto para nuestra memorización y reflexión es el que está en este capítulo 16, versos 16 al 17. La respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, vamos a concluir, vamos a orar, vamos a honrar al Señor con nuestros bienes y al final vamos a adorar. Vea las tres cosas. Vamos a orar, vamos a honrar al Señor con nuestros bienes ahí en nuestros hogares y luego vamos a concluir adorando. Obviamente usted en casa puede seguir compartiendo un poco más y pueden seguir interactuando para poder compartir entre ustedes cómo Dios les ha hablado en esta oportunidad. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en esta hora. Gracias que se reafirma en nuestra mente y corazón que tú eres nuestro Salvador, el Mesías. Gracias que concretaste en esa misión, Señor, la salvación para nuestra vida. Gracias, Dios, que nos invitas a seguirte y para ello cada uno de nosotros dejar nuestra vida de egoísmo, tomar nuestra propia cruz y estar dispuestos, Señor, a lo que tú nos pidas. Gracias, Padre. Pedimos que afirmes esto en nuestra mente y corazón. Y gracias que todo esto lo podemos hoy tener al alcance a través de tu palabra. Dios nos revela a través de su palabra quién es Cristo.
y quién es Dios para nosotros. Padre, te honramos con nuestros bienes, con gratitud en nuestro corazón, y nos disponemos para adorarte también. Y te pido, Dios, que bendigas cada hogar en esta hora. Sea alcanzado y bendecido por tu cuidado. Que el Cristo, nuestro Redentor, nuestro Mesías, esté ahí como salvación permanente para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido de ustedes. El próximo jueves, Dios mediante, estamos una vez más aquí en nuestro estudio en Hogar. Bendiciones. Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito.